conferencias aquí en la Expo Uniflia y compañía. Seguimos con el ciclo educativo. Este ciclo está apoyado por FIAS, RENATRE, Sociedad Rural, Escuela de Policía y auspiciado por Laboratorios IMAC, CEPAIA, SS Servicios, IPSI, OSDE, Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos, La Opinión, MS Patagonia Argentina, Camicruz y CGC. En este momento nos está acompañando el licenciado Marcos Escursi. Él es coordinador del área de educación a distancia de la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Él va a contar los detalles y los alcances de esta modalidad que está ofreciendo la Unidad Académica. Muchas gracias por haber venido desde San Julián para acompañarnos aquí en la ESPE. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. En principio quería decirles que en nombre del equipo de personas que trabajamos en educación a distancia en la UAC y en el mío personal, agradecerles la invitación. Entendemos la importancia del evento y de la posibilidad de poder divulgar cuáles son algunos aspectos de lo que intentamos hacer en educación a distancia, como programa de educación a distancia en la UAG, en la Unidad Académica de San Julián. En principio, déjenme que les cuente que nos resulta más que interesante poder poner en contexto qué es esto de qué hablamos cuando hablamos de educación a distancia y de qué manera llegamos al punto en el que nos encontramos hoy en cuanto a este salto cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo y cualitativo porque es el más importante en cuanto a las posibilidades que tenemos dentro de esta idea de la educación a distancia con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero me interesaba sobre todo tratar de contarles cómo llegamos a este punto. Y además trazar algo que por lo menos a mí me llamó la atención como una especie de vinculación respecto de lo que se planteaba cuando se creó la Unidad Académica San Julián en el año 1987 con respecto a cuál era el potencial sobre sus intereses, qué era lo que guiaba la generación de este espacio académico en una época en donde las tecnologías que hoy nos permiten llevar adelante nuestro programa de educación a distancia estaban en pañales. Es decir, ya desde sus inicios y sin contar con la posibilidad de conocer de qué se trataban las tecnologías con las que sí contamos hoy, la Unidad Académica San Julián se planteaba esta necesidad, con esta fuerte idea inclusiva de lo que debe ser la educación superior en nuestro país, esta idea de llegar a todos los rincones de la provincia de Santa Cruz. Bueno, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hoy nos posibilitan eso. De hecho, en la Unidad Académica de San Julián tenemos alumnos de toda la provincia. Pero la educación a distancia no se trata solamente de la posibilidad de conectarse con alguien que no está en presencia física y en el mismo espacio geográfico, sino que tiene que ver, y esto también me gustaría que lo vayamos charlando, con romper algunos paradigmas educativos de la educación más tradicional y que tienen que ver con esto de la presencialidad. Todo esto sin caer en una visión tecnofílica, digamos, una visión sobre las nuevas tecnologías que nos haga perder el sentido crítico de lo que son y para lo que sirven y para lo que están hechas. Decimos, no tenemos que dejar de ser críticos frente a las nuevas tecnologías, pero tampoco queremos tener una visión apocalíptica sobre esto. En ese sentido hay un autor que nos parece bien interesante, un profesor de la Universidad de Barcelona, en España, que plantea claramente esta cuestión de que las nuevas tecnologías, en cada momento de la sociedad en que se han llamado además nuevas tecnologías,
nunca han solucionado ningún problema ni social ni político por sí mismos, sino que siempre han estado sujetas al uso que las personas les daban. Y en este caso, y en este momento en particular, si nosotros no trabajamos en paralelo, si no crecemos como sociedad en paralelo, es decir, con las nuevas tecnologías, pero también culturalmente, lo único que vamos a posibilitar es que estas nuevas tecnologías estén cada vez en manos de menos personas para manejar cada vez a más personas. Por eso es que nos interesa fundamentalmente educarnos y aprender sobre ellas y utilizarlas como herramienta, verlas como herramienta. Veré que voy pasando. Nosotros habíamos, ahora vamos a ir recalculando para algunas cuestiones, pero para poder entender cómo llegamos al programa de educación a distancia y cómo llegamos a esta utilización de las nuevas tecnologías, había que también ver cuáles fueron las diferentes revoluciones que se fueron dando a través del tiempo en la educación. Las revoluciones en la educación hay que entenderlas siempre como procesos muy lentos, procesos que además generalmente son exógenos a lo que pasa dentro de las mismas personas que participan de la educación, es decir, tienen que ver con las mismas revoluciones que ocurren en la sociedad en otros ámbitos. Pero vamos a ir pasando ese punto, porque habíamos señalado brevemente, ¿no?, como 4 grandes revoluciones: la invención de la escuela, la aparición de la educación pública, la masificación de la educación, que es un proceso en el cual todavía estamos inmersos, especialmente en la educación, con la masificación de la educación superior, y una 4ª revolución, que era lo que nos interesaba llegar, y que tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación a los procesos educativos. Es decir, estamos hablando de una revolución que de manera avasalladora ocurre transversalmente en todos los ámbitos de la vida de las personas, y además se han incorporado de manera muy rápida y a veces poco crítica a las discusiones en educación. Como habíamos dicho antes, estas revoluciones y estos cambios de paradigma en la educación pocas veces tuvieron que ver con lo que pasaba hacia adentro de los sistemas formales de educación. Lo mismo con las nuevas tecnologías. Hay 5 aspectos que nos interesaba mencionar de esta 4ª revolución, que tienen que ver con estos cambios impulsados por las nuevas tecnologías en educación. En primer lugar, esta idea de que el conocimiento deja de ser lento, escaso y estable, ¿no? Hay un ejemplo de la Universidad de Harvard en donde los tipos tardaron 275 años en completar su primer millón de volúmenes, pero el último para completar el último solamente tardaron 5 años. Esto habla de la velocidad en que la información está pasando. La segunda gran cambio que impulsan las TIC tiene que ver con esta idea de que el establecimiento educativo, el lugar físico, deja de ser el único mediante el cual las nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. De hecho, los ejemplos del aprendizaje ubicuo o de la utilización de tutoriales por YouTube, etc., son suficientes para entender la importancia de esto. En tercer lugar, esta cuestión de que la palabra del profesor y el texto dejan de ser los únicos soportes exclusivos de la comunicación educacional. En ese sentido, hay un autor que esto lo escribía en la década del 60, ¿no?, McLuhan, en un libro que se llama Aulas sin muros, y que decía: hoy resulta natural hablar de auxiliares audiovisuales, esto lo está diciendo en el 60, ¿no?, para la enseñanza, ya que hoy seguimos pensando que el libro constituye la norma y los otros medios son incidentales. Pensamos también en los nuevos medios, prensa, radio y televisión, como medios de comunicación de masas, y en el libro como forma individualista, porque el libro aísla al lector y ha contribuido a crear el yo occidental. Sin embargo, dice este autor, el libro fue el primer producto de una producción para la masa. Mediante este producto todo el mundo podía tener los mismos libros. En la Edad Media
era imposible pensar que los distintos estudiantes o las distintas instituciones tuviesen el mismo libro. En cuarto lugar, como otro de los aportes de esta revolución que impulsan las TIC hacia la educación, hay que entender que ya los centros educativos no pueden actuar como si las competencias en las que forman, los aprendizajes que da lugar y el tipo de inteligencia que suponen en los alumnos pudieran limitarse a las expectativas formadas durante la Revolución Industrial, que es la época en que crecen, en que se generan las escuelas. Porque la sociedad de hoy demanda sujetos más flexibles, que puedan desarrollar de igual manera las inteligencias múltiples, que puedan resolver problemas ambiguos y cambiantes, que puedan trabajar con otros, con iniciativa propia, es decir, todo lo opuesto a lo que la educación escolarizada masiva planteaba en sus inicios. Y en quinto lugar, entender que las tecnologías tradicionales del proceso educativo han dejado de ser las únicas disponibles para enseñar y aprender. La adopción, aunque está claro que la adopción de nuevas tecnologías en educación siempre fue un tema que generó discusiones, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar el cambio de la pluma al bolígrafo, ¿no? Generó una discusión tremenda en la educación. O la incorporación masiva de los televisores a las escuelas, o las promesas sobre las mejoras que vendrían de la mano de la utilización de las tecnologías audiovisuales, ¿no? Nunca la incorporación de nuevas tecnologías en la educación formal estuvo libre de fuertes polémicas. Tampoco de discursos esperanzadores, ¿no? Como esta idea de que, bueno, con esta última tecnología vamos a solucionar todos los problemas. Pero de todas maneras los alumnos te lo piden. O sea, así como va transgrediendo esto que decía de la pluma al bolígrafo, es como que más allá de la educación formal y de la autonomía que tiene en sí misma, el alumno es el que pide esa transgresión para poder mantenerse más vivo. Sí, en general, con algunas cuestiones que podríamos mencionar sobre eso. Y es que digamos, a veces es tan rápido estos procesos de cambio y en la actualidad se han acelerado tanto que hemos perdido, me parece a mí, generalizando, que siempre es esta visión crítica sobre la incorporación de cualquier nueva tecnología. Pero estas discusiones han acaecido siempre, con la calculadora también, ¿no? Es una discusión actual la calculadora. Yo nombraba esto del bolígrafo y la pluma porque la discusión era ahí, bueno, pero los alumnos van a perder la caligrafía cuando tomen el bolígrafo, ¿no? Bueno, quiero decir, siempre existieron estas discusiones y siempre se pensó que en la adopción de la nueva tecnología estaba la salvación del problema pedagógico. De la misma manera que se piensa que la última pedagogía, la última propuesta pedagógica es la mejor. Bueno, son cosas que sabemos que no son tan ciertas, ¿no? Pero con esto de las velocidades a las que somos empujados para incorporar las nuevas tecnologías, hay una autora que se llama Inés Runzel, que hablando de estas cuestiones decía, bueno, el teléfono fijo tardó 75 años en llegar a 50 millones de personas, cosa que la internet lo logró solamente en 4 años. Entonces ahí está donde me parece que deberíamos, vuelvo a insistir con esto, tener una visión crítica que no sea apocalíptica, no ese es el problema, ¿no? Pero también la educación a distancia, y esto viene justo, ¿no? Porque la educación a distancia es justamente, me parece a mí, el área de educación en donde mayormente se han incorporado las nuevas tecnologías. Es decir, de manera más rápida se han incorporado nuevas tecnologías. Desde la época en que la educación a distancia era mediante correo postal, porque así empezó la educación a distancia, hasta, como dice García Lieto, que es un autor que hace una historia sobre la educación a distancia, dice que hay 3 momentos, ¿no? La educación por correspondencia, la educación por telecomunicación y las comunicaciones telemáticas. Entonces dice, bueno, cuenta, ¿no? Que la educación por correspondencia empezó en el año 1850, es decir, los primeros registros de educación
educación por correspondencia se dieron en Berlín en el año 1850, luego en Estados Unidos, en Boston, en 1873, generalmente ligados a estudios que tenían que ver con el aprendizaje de idiomas y generalmente destinados a mujeres, que eran las que obviamente no podían asistir por otras cuestiones a los centros educativos. De esa manera fue creciendo la educación por correspondencia, hasta el famoso Pitman, que por ahí muchos no conocen, pero hay unas academias famosas que son las academias Pitman y que tienen que ver con este pedagogo que en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya había inventado un sistema de taquigrafía que se distribuía entre sus alumnos por medio postal. En cuanto a la educación por telecomunicación, bueno, esta expansión de la educación a distancia, que fue creciendo todo el tiempo, fue absorbiendo las nuevas tecnologías que se les proponían. Entonces se incorporaron grabaciones de audio, grabaciones de transmisiones de radio, y en América Latina, uno de los países que fue pionero en esto fue México, con las escuelas radiofónicas tarahumaras, que empezaron a funcionar en 1957. Y luego este autor reconoce lo que él llama las comunicaciones telemáticas, ¿no? Que son a las que asistimos hoy, que dice que surgieron a finales de 1985 y 1995, y cuando la educación a distancia empieza a incorporar el uso de las computadoras, de la PC, y sobre todo el uso de los programas, la posibilidad de hacer conferencias. Bueno, habría que pensarlo esto y cómo estos sistemas de educación a distancia que empezaron por la distribución del correo postal y terminan utilizando estos sistemas de videoconferencia. Con respecto a las universidades, bueno, la primera universidad que se reconvirtió a la enseñanza a distancia fue la Universidad de Sudáfrica en el año 1962, luego lo siguió la Open University de Gran Bretaña, en 1972 la Universidad Abierta de México, y en nuestro país la Universidad Nacional de Quilmes, que fue la que en 1999 propuso, dentro del marco de su programa de educación no presencial, las primeras aulas virtuales. Bien, acá hay que hacer una aclaración, porque fuimos nombrando algunas cuestiones que tienen que ver en principio con el concepto de educación abierta y de educación a distancia, porque generalmente los usamos como iguales y están obviamente ligados entre sí, pero no significan lo mismo. Cuando hablamos de educación abierta, nos referimos a esta idea de correr las fronteras respecto del lugar en donde se realice la formación. Si querés agua, detrás de la computadora hay agua. Es decir, significa esta idea, ¿no? De que no solamente se aprende en la escuela a través de la transmisión de la información del profesor a los estudiantes, sino que está vigente esta búsqueda permanente de recursos que mejoren el proceso de aprendizaje. Y por otro lado también hablamos de educación a distancia, que claramente alude a la separación física y geográfica o espacial entre el estudiante y el profesor, y que tiene algunas características que le son propias, ¿no? Esta idea de que proporcionan el acceso a quienes están excluidos de la educación tradicional por razones geográficas, económicas, ocupacionales, etc. Esta idea de que posee una estructura flexible en cuanto al nivel de cursos, la organización, las condiciones de atención, los horarios de estudio, etc. Esta cuestión de incorporar el estudio independiente, ¿no? Que permite al estudiante planificar su propio aprendizaje, y esta otra cuestión que hace, digamos, a la aparición de nuevas figuras como la del tutor, que es la persona que interactúa directamente con el estudiante utilizando diversas formas de comunicación. Ahora sí, entonces, después de haber dado toda esta vuelta respecto de un poco de la historia, contarles de qué trata el programa de educación a distancia de la UNPA y de la UAC. En principio, para contarles que cuando se establece este programa de educación a distancia ya se plantearon esta idea de esta necesidad de centrarla en dos grandes estrategias, ¿no? Como si fuesen como vectores que dirigen la acción.
La primera tenía que ver con adecuar las propuestas de formación a las necesidades de la región. La segunda, el segundo gran vector que guía la trama de este programa tiene que ver se refiere a los modos de enseñar y de aprender, es decir, esto tiene que ver con abandonar el paradigma pedagógico de la sola presencialidad como condición sine qua non para que se produzca el acto educativo y adquirir la bimodalidad apoyada en los recursos que ofrecen las TIC. Es decir, dice textualmente, no se trató de desarrollar un sistema de educación a distancia paralelo con las actividades, sino de atravesar las prácticas de la universidad con las oportunidades que las TIC ofrecen para la gestión curricular y administrativa. Actualmente, el programa de educación a distancia de la UNPA y de la UAC, la formación académica se concreta a través de 4 ambientes virtuales interconectados entre sí, que después vamos a ver en detalle, pero que son el portal web, la plataforma UNPA Bimodal, el CIU Guaraní y el sistema de videoconferencia de escritorio, que son los principales medios de acceso de los estudiantes a las diferentes propuestas de trabajo. Decíamos que la oferta se basa en un modelo que denominamos bimodalidad y definimos a la bimodalidad como un modelo flexible que permite adaptar el binomio presencialidad-no presencialidad a las necesidades del acto formativo, conjugando armónicamente las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En este modelo pedagógico que se ha elegido para la mediación de enseñanza y aprendizaje en el programa de educación a distancia, aparecen nuevos roles. Roles en cada uno de los actores, ¿no? Por ejemplo, para el nuevo rol del estudiante lo ubica al modelo centrado en él, considerando su perfil y sus necesidades. El nuevo rol del profesor tiene que ver con ubicarlo al docente como facilitador del proceso de aprendizaje, ¿no? Entendiendo el concepto de facilitador como aquel que genera las posibilidades que le debe brindar al estudiante para aproximarlo a los contenidos y materiales de estudio, cumpliendo con la función sustantiva inherente al ser docente, obviamente, que es la de enseñar. También aparece el sistema tutorial, que se configura como el soporte por excelencia de acompañamiento al alumno no presencial. También el diseño de materiales curriculares, no es lo mismo el diseño de materiales curriculares para la presencialidad que para la educación bimodal. La mediación, que puede ser pedagógica y tecnológica. El diseño de entornos de formación de aprendizaje no convencionales y la evaluación como aquel instrumento que permite conocer los logros del estudiante. En la UAC, la oferta académica tiene que ver con todas las carreras que se dictan en la UAC, son carreras que se dictan en esta modalidad, en esta bimodalidad. Nosotros hablamos de diferentes estándares para cada uno de los espacios académicos que tiene cada una de estas carreras. Cuando hablamos de ese sistema de asistencia técnico-pedagógica, hablamos de las diferentes modalidades o estándares SATEP. Las carreras son enfermería universitaria, licenciatura en administración, licenciatura en trabajo social, licenciatura en turismo, tecnicatura en minas, tecnicatura universitaria en turismo, tecnicatura universitaria en energía, tecnicatura universitaria en gestión de organizaciones, tecnicatura universitaria en recursos naturales y el profesorado para la educación primaria. Como ven, aparecen algunas de estas carreras, entre paréntesis le pusimos de sistema, porque son las carreras que se dictan, en las que se involucran diferentes profesores de las diferentes unidades académicas de la UNPA. En todas estas carreras, les decía, cada espacio curricular puede dictarse en diferentes estándares de estos que llamamos SATEP, Sistema de Asistencia Técnico-Pedagógica, destinado a los alumnos, para aquellos alumnos que no pueden asistir con regularidad a las sedes de la universidad. Se reconocen 6 estándares de organización y acompañamiento académico, es decir, cada uno de estos espacios curriculares puede estar conformado en alguno de estos 6 estándares de organización, puede estar organizado en alguno de estos estándares. Por ejemplo, vamos a
Para caracterizar, vamos a ver cómo podemos caracterizar este SATEP, estos estándares, en, por ejemplo, las clases presenciales. En el estándar decimos, ¿no?, que en el estándar 0, supónganse un espacio curricular de una carrera de profesorado, ustedes leen en el programa que se brinda el estándar 0. Bueno, eso significa que las clases presenciales son consideradas como el recurso didáctico indispensable, es decir, cubren el 100% de la carga horaria frente a alumnos. Si la materia esa, el espacio curricular, se dicta en el estándar 1, eso significa que las clases presenciales son consideradas como el principal recurso didáctico. Y esto es que se cubre hasta el 50% de la carga horaria frente a alumnos. Si fuese en el estándar 2, las clases presenciales son consideradas como el recurso didáctico que cubre hasta el 12% de la carga horaria frente a alumnos. Y si fuese en los estándares 3, 4 y 5, las clases presenciales, en su totalidad, deberán ser reemplazadas por actividades no presenciales que hagan uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, estos diferentes estándares de SATEP, que pueden tener que ver, en este caso, puntualmente con la presencialidad de las clases, pero también pueden tener que ver con el tipo de materiales que se utiliza, o también se utilizan para los encuentros de consulta. Obviamente el alumno, al inscribirse, al saber en qué materia tiene que cursar, los conoce y sabe de antemano cómo se presenta, ¿no? Ahora bien, siempre en todos los encuentros no presenciales, la UMPA utiliza una plataforma llamada Moodle en su versión 3.3.3, que también es conocida con el nombre de campus virtual. ¿Qué es un campus virtual? Es un sitio web especializado que cuenta con herramientas para la gestión de la enseñanza y el aprendizaje. La idea del campus virtual es proponerle al alumno que estudia a distancia que tenga las mismas posibilidades educativas de quien lo hace de manera presencial y que pueda vincularse con sus compañeros de estudios y profesores, interactuar con ellos y sentirse parte de una comunidad educativa. Estas plataformas o campos virtuales también se conocen con el nombre de BEA, Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. Pero yo les decía entonces que la UMPA tiene cuatro formas en que se conecta con sus entre alumnos y profesores, ¿no? El portal web, esta es una captura de pantalla del portal web de la UMPA, y ustedes acá van a encontrar diferente información de noticias de la UMPA generales, información sobre las carreras que se dictan en cada una de sus sedes, información sobre becas y además van a poder entrar a las diferentes bibliotecas digitales que posee el sitio, que posee el portal, pero además van a poder entrar al Guaraní, al Chivo Guaraní, que es el lugar en donde se hace el seguimiento académico de cada uno de los alumnos, y al sitio UMPA Bimodal, que es en donde cuando uno entra ya accede al campus virtual. Esto es el ingreso al campus virtual. Uno acá tiene que loguearse con el número, una vez que uno se inscribe le dan un número de legajo. Con ese número de legajo se loguea aquí e ingresa entonces ya directamente dentro de su propio espacio, de sus propias aulas. Va a encontrar en este lugar todas las aulas en las que está inscrito. En este caso ustedes están viendo el modelo que corresponde al del profesor, pero podría ser el de alumnos también. Van a encontrar las mismas cuestiones, es decir, los diferentes espacios en los que están inscritos. En mi caso son las diferentes carreras en las que he estado trabajando, diferentes materias en las que he estado trabajando.
van a encontrar un espacio también con las últimas noticias, van a encontrar un calendario de actividades con un recordatorio, van a encontrar además espacios con esto que llamamos anuncios de la asignatura, que es donde los profesores incorporan toda la información que tiene que ver con si hay algún cambio de fecha o si han propuesto alguna nueva actividad, se la van a anunciar por este medio. También van a encontrar el espacio donde pueden ustedes dirigirse y hacer las consultas directamente con sus tutores, los tutores de la asistencia no técnico-pedagógica no presencial. Van a tener un foro de estudiantes en donde poder intercambiar información ya en otro tono, no tan académica con sus compañeros, los profesores no entramos generalmente a ese foro. Y luego algunas cuestiones como el programa de la asignatura, que es el contrato pedagógico, ¿no? La bibliografía obligatoria, el texto base, que es el texto que se utiliza como guía para todas las actividades que se vayan desarrollando a lo largo del cursado. Espacios donde los profesores además les van a dejar la tarea para que ustedes vayan resolviendo, además de los foros de discusión de los diferentes temas que los profesores vayan planteando, van a encontrar espacios de tarea y también van a encontrar, además de la bibliografía, van a poder encontrarse ya sea con audios de voz o con videos, como en este caso, que le hemos incorporamos siempre, ¿no? Además de audios y de textos y de cuestiones que tengan que ver con la lectura, la incorporación de diferentes videos que después nos sirven como material de discusión. Y por último, van a encontrar la otra herramienta de la que disponemos y de que hacemos uso en la UAG para mantener un contacto fluido con los estudiantes, entre los estudiantes y los profesores, es la videoconferencia. La UNPA utiliza puntualmente un sistema de videoconferencia de escritorio que se denomina Adobe Connect Pro. Una videoconferencia es un servicio multimedia que permite la interacción entre distintas personas o grupos de trabajo, ¿no? Lo que hace es interconectar mediante sesiones interactivas a un número variable de interlocutores, de forma que todos puedan verse y hablar entre sí. Además, en este sistema, uno no solamente puede verse y hablar entre sí, sino que pueden compartir pantallas, se pueden compartir documentos, pueden hacerse clases compartidas o pueden tomar la clase los alumnos y hacer sus presentaciones frente a los profesores y al resto de sus compañeros, etc. Ese sistema de videoconferencia son capturas de pantalla, no me animé no sabía si íbamos a tener la posibilidad de conectarlas, por eso que traje estas capturas de pantalla. Pero en esta uno puede ver, ¿no? Tiene la profesora compartiendo su pantalla sobre un tema en particular, en este caso el problema de la implicación, la imagen por video de la profesora que está charlando con sus alumnos y además un espacio de chat en donde los alumnos pueden ir preguntando o repreguntando sobre lo que va diciendo la profesora. También tendrían la posibilidad los alumnos, no sabían esta imagen, ¿no? Pero en un icono que tiene una manito que se levanta poder pedir la palabra desde ahí y hablar. Pero a veces lo que se hace es, para no interrumpir lo que está diciendo la profesora, no interrumpir la charla, espere que se me fue la diapo, para no interrumpir la charla, lo que hacen es ir haciendo sus preguntas ahí. Bueno, como ven, por último, decirles que todo el programa de educación a distancia de la UAG forma un área, ¿no? Un área que está donde hay tutores técnicos pedagógicos, que son los tutores que se dedican más que nada al trabajo, a acompañar a los profesores, porque también los profesores necesitan muchas veces del acompañamiento con estas nuevas tecnologías. El sector de la asistencia, de las tutorías a los alumnos no presenciales, que es fundamental. No hacen una tutoría pedagógica en el sentido de que no resuelven o
no trabajan sobre los contenidos que plantean los profesores, pero sí resuelven sobre todas las cuestiones administrativas por un lado y técnicas en la utilización de los diferentes recursos del aula, de cómo entregar una tarea o cómo participar en las videoconferencias, y otro sector que tiene que ver con la producción de materiales, que claramente es el que se dedica a la digitalización de todo el material que utilizan los profesores. Marcos, una consulta. Ustedes han venido desde San Julián, de la unidad académica, a un equipo de trabajo interdisciplinario, son del área de educación a distancia, también hay de la Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables, hay docentes de la Tecnicatura en Minas que en un rato van a estar presentándose aquí. Van a estar a disposición para conversar con estudiantes y con padres que quieran evacuar dudas en el stand de la UMPA. Pero quería consultarte puntualmente cuáles son las carreras que ofrece la Unidad Académica San Julián bajo la modalidad virtual, específicamente en cuál de las opciones que mencionaste, si es semipresencial o completamente virtual, ¿no? Todas las carreras que ofrece la UAC son carreras que se ofrecen en la bimodalidad. Algunas, dentro de estos estándares de este SATEP que nombraba, algunas con mayor carga de presencialidad que otras. Pero aún aquellas carreras que se dictan en el nivel más alto del SATEP, es decir, que significaría que siempre los encuentros son mediados por tecnologías, siempre se arma algún tipo de encuentro presencial. Siempre hay alguna práctica, algún momento de consulta, que tiene que ver con el encuentro físico. Ahí sí es el encuentro físico en la sede, en la UAC. Normalmente se reservan los días viernes para estos encuentros, para los encuentros de todas las carreras y de todos los espacios curriculares, de todas las materias, son los días viernes para darle posibilidad a aquellos de que viajan, de que a la vuelta puedan tener un tiempo para descansar, ¿no? Porque te repito, tenemos alumnos de toda la provincia. Entonces, bueno, estos encuentros son los días viernes. Ahora, y esto es, digamos, de las 7 carreras que se dictan, que te las tendría que volver a leer, todas se dictan en esta misma. Nosotros hablamos de la bimodalidad, aún dentro de educación a distancia, por esta cuestión, ¿no? Porque siempre en algún momento va a haber, para estos encuentros, si son encuentros de práctica o si son encuentros en los que los alumnos viajan, siempre hay, no es mi campo, no es mi área, ¿no? Pero entiendo que siempre hay o alguna beca o algún reconocimiento económico para aquellos alumnos que tienen que viajar o para aquellos alumnos que tienen que por ahí quedarse para hacer alguna instancia de práctica en cualquiera de las carreras en las que se hayan inscrito. Bien, y con esto de la virtualidad estamos haciendo una transmisión en vivo por Facebook. Tenemos varias personas que nos están siguiendo en este momento. Para aquel que no pueda venir personalmente a la sociedad rural de aquí al día sábado, que estamos presentes con los stands, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes por alguna vía? Bueno, no, también yo me siento dentro de una paradoja hablando de educación a distancia y habiendo tenido que viajar, ¿no? Podríamos haberlo hecho directamente allá, pero son las paradojas de la. Bueno, no, simplemente en cualquier buscador pongan UMPA. Ahí van a aparecer todas las opciones, les van a aparecer, si llegan a este portal, dentro de este primer portal que veíamos, van a encontrar ahí el ingreso a las distintas sedes, el ingreso a las distintas unidades académicas, y a partir de ahí toda la información, y la pueden hacer particularmente en la unidad académica San Julián. Como trabajamos mucho con estas cuestiones, somos de contestar rápido a los mails, pero también contestamos, hay teléfonos, hay mails, hay además muchas escuelas y muchas, por ejemplo, la Secretaría de Extensión tienen además su Facebook, es decir, se utilizan cada vez más las redes sociales como forma de proyectarse y de poder llegar o a estudiantes o a posibles interesados en inscribirse y cursar algunas de las carreras que ahí se dictan. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.